Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Están pasando demasiadas cosas para que todo pueda seguir tan normal. El presidente Milei, que habló y mucho en las últimas horas, en cadena nacional, lo vimos el lunes, para anunciar menos de lo que se esperaba, menos de lo que se suponía, sobre todo los números del superávit financiero del primer trimestre. Un dato que al gobierno de Milei lo enorgullece, por supuesto, pero que tiene mucho de discutible, que tiene mucho de tramposo, porque es el número del ajuste de Milei, cómo está ajustando Milei en tiempo récord en la Argentina. Y ese número que presentó el presidente en la cadena nacional, una cadena nacional a la que le sobraron 12, 13 minutos, ese número está hecho sobre todo de licuación. La inflación es la que le permitió a Milei ajustar y lograr esos números de superávit. No solo de licuación, sino también de obligaciones impagas, de deuda futura, de deuda con empresas, de deuda con gobernadores, de deuda con jubilados, de bicicleta, no solo motosierra y licuadora, sino también bicicleta, como dijo hoy mismo en esta radio Carlos Melconian. Sin embargo, Milei festeja los números del ajuste, de un ajuste que le dice el poder económico no es sostenible, y festeja también la baja de la inflación, la desaceleración de la inflación. Después de un primer mes de 25%, vemos que va bajando la inflación y el objetivo del gobierno es tener en abril una inflación de un solo dígito. Claro, esa inflación, esa desaceleración, tiene una contracara que es el derrumbe de las ventas, la recesión brutal que se ve, que se respira en la calle, en los comercios, la caída de las ventas, los despidos que empieza a haber en pequeñas y medianas empresas, en algunas grandes empresas incluso, una recesión que le suma a los salarios que sufren también el componente de pequeñas y medianas empresas que sufren por el derrumbe de las ventas, cuando además viene un invierno con tarifas muy altas. ¿Cómo van a sobrevivir muchas pymes en la Argentina? Es una pregunta central para estos meses que se vienen, porque por supuesto gran parte del empleo en la Argentina, la mayor parte del empleo en Argentina, depende de las pymes y empieza ya a haber un fenómeno de desocupación que hacía mucho tiempo no se veía en la Argentina. De eso no habló el presidente, pero la consultora Escenarios, por ejemplo, está registrando cómo creció en el último mes la preocupación por el desempleo. Ya el 15% de los argentinos dice, o de los consultados dice, el desempleo es el principal problema de la Argentina. Ya no es solo la inflación, sigue siendo el principal problema, pero para mucha gente la desocupación, el ver que al lado nuestro empiezan a caer los que pierden el trabajo, bueno, la desocupación empieza a ser un problema también para Poliarquía. Aparece el desempleo ya como un problema que se creía superado y es producto de la recesión que le permite al gobierno bajar la inflación, pero que en realidad oculta un drama, genera un drama, se vive como un drama en la Argentina. ¿Cómo va a crecer la economía en este contexto, con salarios pulverizados, con derrumbe de las ventas, con derrumbe del consumo? Es una pregunta que se hace difícil para responder para cualquiera y también para el gobierno nacional. La cadena nacional de Milei casi que estuvo de más, fue sobre todo un discurso del presidente, una arenga más del presidente, pero sí lo que estamos buscando es arenga. Fue muchísimo más importante la arenga de Milei ante los dueños de la Argentina en el foro de convergencia empresaria, el viernes pasado en el Yao Yao en Bariloche. Mucho más importante el mensaje de Milei, mucho más explícito, más largo también, más ilustrativo que la cadena nacional para saber quién es el presidente o cómo vive el presidente este momento.
para ver el delirio de grandeza de un presidente que dice los estamos aplastando, los vamos a aplastar en las elecciones de 2025. Un presidente que dice estamos viviendo un momento de revelación maravillosa porque se ve a los políticos desesperados por robar, por afanar. Los argentinos están reaccionando contra los políticos. Muy ilustrativo verlo a Milei ante Eduardo Elfstein, el dueño de IRSA, el dueño de los shoppings, el dueño de grandes extensiones de tierra en la Argentina, el magnate que organiza el foro del Yao Yao, junto a Marcos Galperín, junto a Cristiano Rantazzi, junto a la familia Brown, a la familia Bagó. Empresarios que no podían creer lo que escuchaban, sobre todo cuando Milei, además de su arenga contra los políticos, dijo: el que fuga es un héroe. Hizo una apología de la fuga. La Argentina está llena de héroes porque la fuga es una constante. 86.000 millones de dólares se fugaron según la gestión Pese durante el gobierno de Macri, y no fue el único momento. También hubo fuga durante el último gobierno de Cristina. Pero para Milei, el que fuga es un héroe. Apología del delito, ya tiene una denuncia. Por eso el presidente sí compra dólares en negro. Mejor, ¿por qué? Porque así no financia a los políticos inútiles. Es realmente impactante, histórico también ese discurso de Milei en la intimidad, que sorprendió incluso a los periodistas que estaban ahí porque no tuvieron acceso a ese discurso. Después el gobierno decidió difundirlo. Sobregirado el presidente, su equipo de comunicación, decidió difundir algo que quizá era más bien para la tribuna, para la hinchada, para los socios de Milei, para los sponsors de Milei. Ahí se vio el grado de intimidad del presidente, del representante del poder económico, alguien que puede llegar a tener sus convicciones, Milei, pero que sin duda actúa para ejecutar el programa de las élites, de los dueños de la Argentina, del poder económico. Y en ese grado de intimidad Milei no solo se animó a hablar de la fuga como un mérito en la Argentina, sino que también le respondió a los críticos del liberalismo, que le miden el liberalismo en sangre. A todos les respondió con una frase de Maradona, no la mencionó, pero la repitió, aludió varias veces a ella: la tienen adentro. ¿A quién le hablaba Milei? ¿A quién le decía Milei la tienen adentro? A Domingo Cavallo, a Carlos Rodríguez, economistas ultraliberales. Se puede pensar en Carlos Melconian, tantos otros que vienen cuestionando el rumbo del presidente porque dicen esto no es sostenible, el atraso cambiario, la devaluación, el ritmo de devaluación de 2% mensual, esto no termina bien, la recesión no termina bien, esto termina en una crisis mayúscula, esto termina en una nueva devaluación. Milei a todos ellos les respondió delante de los CEOs: la tienen adentro. Pero la cadena nacional, podemos decir, fue casi una cortina de humo. Si era para anunciar algo, no tuvo mucho impacto. Y por supuesto no pudo impedir la gran movilización, para muchos histórica, de este martes en todo el país, de las universidades nacionales contra el ajuste, contra el ahogo presupuestario. Se viene hablando mucho, por supuesto, desde hace semanas de esta movilización, lo que representa la universidad pública en la Argentina, no solo para los que somos en parte producto de esa universidad pública, sino para la historia de la Argentina, el presente de la Argentina, el futuro de la Argentina, incluso como una referencia a nivel regional. La educación pública gratuita y de calidad, el emblema de una Argentina, de una movilidad social ascendente que se viene perdiendo en la Argentina, pero que para Milei representa, aún así, con tantas dificultades la universidad pública, un problema. Por eso el intento de ahogarla, de financiarla, destruirla. Se movilizó hoy en todo el país, la comunidad educativa, docentes, estudiantes, pero hay un proceso que viene de hace varias semanas, una movilización que en Buenos Aires fue masiva, fue histórica, que hace décadas no se veía algo así a nivel nacional, tanta gente movilizada por la educación pública, por la universidad pública. Con la presencia, además,
de sindicatos, una presencia muy importante de sindicatos, de trabajadores en la movilización en Buenos Aires, de intendentes, en un clima festivo, otra vez. Quizá como fue la marcha del 24 de marzo, hay algo en común, como una muestra de potencia, una fiesta donde pareciera que los que se movilizan festejan porque están dando una muestra de potencia en medio de la impotencia general que representa tener a Milei como presidente para los que se movilizan. Una universidad pública donde se ha discutido, difundido mucho, gran parte del presupuesto hoy se va en salarios, donde desde hace décadas, los que hace mucho estudiamos en la universidad pública, podemos decir, gran parte del plantel de docentes trabaja gratis, desde hace muchísimos años, ad honorem. Y donde aparte, por supuesto, la plata no alcanza para pagar los salarios. Sin embargo, la universidad pública es ejemplo en América Latina. Profesionales capacitados, de excelencia, y además hoy muy baratos, capacitados y muy baratos, esos profesionales que forma la universidad pública, porque en Argentina los salarios están pulverizados, no solo en la base de la pirámide social, también los profesionales ganan muy poco en la Argentina. Por eso para una empresa de la Argentina, del exterior, para una gran empresa, es un regalo contratar a profesionales formados en la universidad pública argentina. Hay temas para discutir, seguro, lo dijeron muchos porque esta movilización fue muy heterogénea. Milei logró reunir en su contra a gente muy diversa. Hay que ver los oradores, hay que ver los dirigentes políticos, hay que ver las corrientes políticas que confluyeron. Trabajadores y estudiantes, como muchos dijeron, que hace mucho no se fusionaban, se fundían en un reclamo. Pero hay temas para discutir. El financiamiento de la universidad pública, sin duda, porque está desfinanciada, ya desde antes de Milei, ahora sobre todo. La relación con el mercado de trabajo es un tema para discutir, me parece a mí. Y la relación con los sectores populares, ¿no? Que en su mayoría no tienen acceso los sectores populares a la universidad pública. Lo dice la derecha muchas veces como un argumento para destruir la universidad pública, cuando en realidad hay una cuestión que tiene que ver con el acceso y debería ser abordada, porque hay una historia de movilidad social ascendente, de hijos de trabajadores o de trabajadores que fueron a la universidad pública, pero que también se va perdiendo con el tiempo, se puede ir perdiendo con el tiempo, y es un problema que para mí arranca mucho antes, en realidad. No es que los sectores bajos no van a la universidad pública, sino que los sectores bajos están muchas veces al margen del sistema educativo. Hay que mirar la deserción escolar en el secundario, en la Argentina, en todo el país. Cómo diagraman las escuelas, lo sabe cualquier especialista en educación, la currícula, la cantidad de aulas. Cuando se empieza a cursar en el secundario en primer año, puede haber 2, 3 primeros, se sabe que finalmente van a llegar a quinto muchos menos de los que empezaron, y ya no hay 2 o 3 primeros, no hay 2 o 3 quintos, hay un solo quinto. En el medio manda la deserción escolar, donde los que abandonan, se ven obligados a abandonar, son los sectores populares que tienen que laburar o que tienen que inventarse la sobrevida de otra manera, o que tienen 1000 problemas que le impiden terminar la secundaria, no hablemos de la universidad. Son todos temas para discutir, por supuesto. El plan de Milei pareciera ser destruir a la universidad pública, porque él mismo dice es un lugar de adoctrinamiento, podemos decir, de pensamiento crítico. Milei, claro, es un fundamentalista de mercado, es el líder del mesianismo de mercado, promueve el gobierno del mercado. La universidad pública puede resultar para ese pensamiento un problema. Pero hoy lo que se vivió en toda la Argentina representa un cambio, porque mucha gente
salió de la pasividad, mucha gente que se había acostumbrado a la comodidad, a la resignación, a la pasividad, hoy se vio obligada a salir porque estaba amenazada la universidad pública, porque Milei la amenaza no solo con el ajuste, sino con el discurso. Y hay además un efecto contagio, esto no se limita solo a la universidad pública de todo el país, a las universidades del conurbano, a las universidades nacionales, porque hay muchos docentes de la universidad pública que enseñan en universidades privadas. Y está pasando también en este país de la inflación descontrolada, que no empezó con Milei, pero que Milei hoy conduce, está pasando también que la cuota de las universidades privadas está aumentando en forma desproporcionada, astronómica, cuotas que aumentan 150.000 pesos de un mes para el otro, me comentaban, cuotas de una universidad privada en 700.000 pesos, en 900.000 pesos, en más. Milei quiere cerrar la universidad pública, los docentes que están viviendo el ajuste en la universidad pública también tienen otros trabajos para sobrevivir. Y entonces este debate no es solo un debate del sistema público, sino también del sistema universitario en general. Pasa algo similar cuando el aumento de las cuotas de las prepagas obliga a mucha clase media a migrar hacia un hospital público desfinanciado. Bueno, es parte de la misma película. Y es una marcha que ya generó movimientos, la marcha atrás del gobierno, la preocupación del gobierno, el enojo del gobierno, un gobierno que intentó desactivar la marcha, pero que no pudo hacerlo. Docentes y estudiantes, como decíamos, se movilizaron en todo el país, muchos de ellos hacía tiempo que no encontraban una causa, hoy la encontraron, amenazados en su supervivencia, y lo más interesante también es la reacción, la discusión en las nuevas universidades que fueron creadas en los últimos 20 años y ahora se enfrentan a una situación límite, tienen algo por qué pelear por su sobrevida. Las nuevas generaciones que se están educando también en la calle, en un sentido más amplio, es parte de la educación también salir a pelear por reivindicaciones muy concretas. Y esta mixtura que me llamó la atención con sectores sindicalizados que antes por ahí miraban de reojo a la universidad o con desconfianza o como si fuera una lucha ajena. Todo eso está pasando hoy, todo eso logró unir Milei en muy poco tiempo en su contra. Desde las universidades se logró romper la pasividad, se logró poner a la defensiva a un gobierno que está permanentemente a la ofensiva. Y Milei, claro, no solo se está enfrentando a las universidades, se está enfrentando también a la clase media, ¿no? Que en la Argentina suele ser decisiva, aún disminuida, aún en crisis, suele ser decisiva para plantear cuestiones en agenda. Confluyeron otra vez hoy en esta marcha sectores enfrentados del viejo progresismo que hace 30 años se enfrentaban a Menem, después el kirchnerismo los dividió, hoy pareciera que Milei los volvió a unir. Y también la pregunta, porque en la universidad pública hay muchos pibes que votaron a Milei. Bueno, ¿qué está pasando en la cabeza de esos pibes? ¿Cuántos de esos pibes que votaron a Milei en noviembre hoy marcharon contra Milei? Es una pregunta, no solo de sectores de la clase media, pero sobre todo la clase media protagonizó esta marcha. Una clase media que votó mayoritariamente a Milei y que ahora lo ve o empieza a pensar si Milei, que se proponía como salvador, no es un verdugo para la clase media. Un gobierno, ya sabemos, amateur, prepotente, sin mayorías, pero que está a la ofensiva, que tiene una audacia que el Frente de Todos no tuvo de ninguna manera, que pretende fijar las coordenadas permanentemente y que hoy encontró un freno, un primer freno. Por supuesto, no es definitivo esto y hay que ver cómo sigue la película, pero la lucha de las universidades puede servir, entre tantas cosas, para enseñarle a Milei
que hay cables de alta tensión que conviene no tocar, que en Argentina cualquier cosa no se puede hacer, que no sirve convertir a los votantes en desertores. La lucha de las universidades puede servir para desasnar a Milei, en algún sentido, en el sentido político, porque hay cosas que Milei parece decir que no existen, que no existe mucho de lo que constituye a la Argentina desde siempre. Bueno, puede aprender quizá Milei, si quiere, de esta marcha de las universidades, que también deja grandes interrogantes. ¿Qué traducción política tiene? ¿Quién la capitaliza? Si la capitalizan las fuerzas tradicionales que hoy estuvieron en la marcha, los dirigentes tradicionales que hoy estuvieron en la marcha, porque ahí se estaba tratando de parir en esas calles de la Argentina hoy una alternativa a Milei. Se estaba demandando una alternativa a Milei. Lo capitalizan las fuerzas tradicionales, el elenco estable de ese sistema en ruinas que le permitió a Milei pasar en 2 años de panelista a presidente, o si aparece un actor nuevo para capitalizar lo que hoy empezó a verse en la calle, que ya se viene viendo en la calle, con otras manifestaciones, con otras luchas. Si aparece algo nuevo que se emancipa de lo que conocemos, se sale de cauce y se convierte en un actor protagónico en poco tiempo. Lo que se suponía no podía pasar, que un actor nuevo irrumpiera en la política, y que acaba de pasar con Milei en 2 años de panelista presidente. Quizá en estas movilizaciones aparece algo nuevo que se emancipa, que se sale de cauce, o quizá no, son las mismas fuerzas tradicionales que en su agonía le permitieron a Milei llegar en tiempo récord a la presidencia, los que se nutren de lo que la calle hoy empezó a decir en todo el país. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.